alumnos, en esta oportunidad, continuando con el tema de conjunto de números racionales, vamos a ver las operaciones con fracciones. Vamos a ver en primer lugar la adición y sustracción. ¿Cómo sumar fracciones? Bien, acá vamos a distinguir la suma entre las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. ¿Cómo vamos a sumar fracciones homogéneas? Para sumar fracciones homogéneas es muy fácil, alumno, presta mucha atención. Tenemos la fracción 7 quintos y vamos a sumarla. Vamos a sumarla con la fracción 3 quintos. Vamos a sumar esas fracciones. Muy bien, para sumar las fracciones homogéneas, como tienen el mismo denominador, entonces solamente voy a operar los numeradores directamente. Entonces voy a tener acá 7 más 3, ¿no? En el numerador, 7 más 3. Y en el denominador vamos a colocar el mismo denominador que tiene. Muy bien, así de fácil. Sumamos los numeradores de manera directa y en el denominador va el mismo denominador que tiene cada una de las fracciones. Entonces vamos a tener como resultado de esta suma, operando, voy a tener 10 quintos. Si hablamos de 10 quintos, entonces yo podría simplificar, ¿sí? Simplificar, y obtenemos una fracción equivalente a esta. A ver, simplificando, tener quinta 1, quinta de 10, 2. Tendría entonces 2 como resultado de dicha suma. Muy bien, veamos otro ejemplo. Vamos a sumar las fracciones. Muy bien, entonces decimos que cuando vamos a sumar fracciones homogéneas, sumamos directamente los numeradores, ¿no? Vamos a tener 1 más 3 más 4. Voy a tener por acá, voy a tener 1 más 3 más 4. Muy bien. Entonces, en el denominador, recuerda que vas a colocar el mismo denominador. Muy bien. Entonces vamos a tener como resultado de toda esta suma de 3 fracciones, sumando 1 más 3, 4 más 4, tendríamos 8 en el numerador y el denominador sigue siendo 9, ¿no? Entonces de esta manera sumamos fracciones homogéneas. Muy bien. Operaciones con fracciones, adición y sustracción. Ya hemos hablado de cómo sumar fracciones homogéneas. Vamos a ver ahora cómo hallar la diferencia de fracciones homogéneas. Recuerda que para hallar la diferencia tenemos minuendo, sustrayendo, ¿no? Para encontrar una diferencia. Por ejemplo, tenemos la fracción 7 tercios y voy a restarla con la fracción 2 tercios. Muy bien, tenemos 7 tercios menos 2 tercios y hablamos de una fracción homogénea. Recuerda entonces que solamente vamos a operar en esta ocasión los numeradores. Entonces voy a tener por acá 7 menos 2, ¿no? 7 menos 2. Y el denominador seguimos colocando 3. Muy bien. Entonces operamos acá. ¿Sí? Operamos acá y encontramos la fracción o número resultado. 7 menos 2 tenemos 5. 5 sobre el mismo denominador 3. Muy bien. De esta manera, mira, tan fácil calculamos la diferencia de fracciones. Muy bien, veamos otro ejemplo para que quede clara la idea de sustracción de fracciones homogéneas. Tenemos el número fraccionario, la fracción 11 séptimos
vamos a restarlo con el número 9 séptimos. Muy bien, ¿cómo realizamos esta operación? A ver, ¿recuerdas? Muy bien, que lo que hacemos, vamos a calcular la diferencia solamente de los numeradores. Entonces voy a tener por acá 11 menos 9. Muy bien, 11 menos 9 y colocamos nuevamente 7 en el denominador. Muy bien, entonces aquí voy a tener, calculando el número resultante, voy a tener 11 menos 9, tendría 12 en el numerador y en el denominador nuevamente recuerda que colocamos el mismo denominador. Muy bien, entonces de esta manera estamos calculando la diferencia de fracciones homogéneas. Muy bien, continuando con el desarrollo de este tema, operaciones de fracciones, adición y sustracción. En esta ocasión vamos a hablar de la adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Recuerda que fracciones heterogéneas son aquellas fracciones que tienen diferente denominador. Muy bien, entonces empecemos con la adición de fracciones heterogéneas. Miren, para sumar dos o más fracciones heterogéneas hay dos procedimientos. ¿Sí? Hay dos procedimientos. Tenemos el procedimiento utilizando el mínimo común múltiplo y tenemos el procedimiento de las aspas. Vamos a recordar dichos procedimientos. Entonces vamos a sumar. Por ejemplo, tenemos algo fácil, 2 tercios. Voy a sumarlo con la fracción 4 séptimos. ¿Sí? Vamos a sumar esas fracciones. Muy bien, lo vamos a realizar de dos maneras, ¿correcto? Vamos a colocar el mismo ejemplo por acá para que veas cómo vamos a sumar de dos maneras dichas fracciones, ¿no? Tenemos 2 tercios, voy a sumarlo, vamos a colocar un poquito más allá. Aquí vamos a escribir nuevamente las mismas fracciones, 2 tercios, voy a sumar con 4 séptimos. Vamos a ver cómo vamos a proceder a sumar de dos maneras. Primero, mediante el método del mínimo común múltiplo y mediante el método de las aspas. Miren, para sumar dos fracciones o más fracciones con el método del mínimo común múltiplo, lo que hacemos precisamente es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, 3 con 7. Muy bien, calculamos el mínimo común múltiplo. En este caso está muy fácil, ¿por qué? Porque tanto 3 como 7 son números PESI, primos entre sí, entonces el mínimo común múltiplo será el producto de ellos, ¿no? 7 por 3, 21. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con este mínimo común múltiplo? Muy fácil, muy fácil. Muy fácil. El mínimo común múltiplo lo escribimos como denominador de la fracción resultante. Si vamos a tener 21, ¿y qué es lo que hacemos? El mínimo común voy a dividirlo con cada denominador de la fracción. O sea, voy a tener 21 entre 3, 7, y luego voy a multiplicarlo por el numerador. 21 entre 3, 7, por 2, 14. Dicho resultado lo vamos a escribir por acá. ¿Sí? Luego, estamos sumando, decimos más. Luego, la siguiente fracción, 21 entre 7, es 3. Por 4, tendríamos la cantidad de 12. Muy bien, sumamos dichas cantidades. 14 más 12, vamos a tener 26. Muy bien, 26, y en el denominador seguimos colocando 21. Mira, cuando el resultado es una fracción que podemos simplificarla, es decir, podemos cancelar factores comunes, entonces podemos simplificarla, entonces lo haríamos. En este caso no, porque 26 es
tiene como factores a 2 y 13, ¿sí? Y 21 a 7 y 3. Por lo tanto, no hay factores comunes, no podemos simplificar. Muy bien, ahora vamos a sumar estas mismas fracciones utilizando el método de las aspas. Vamos a sumar 2 tercios más 4 séptimos. Nuevamente utilizando el método de las aspas. Muy bien, el método de las aspas es un método mucho más sencillo y menos trabajoso que el método del mínimo común. ¿Por qué? Pero hay una condición acá también. El método de las aspas lo puedes utilizar en cualquier tipo de fracciones, pero es recomendable utilizarla siempre cuando los denominadores son números PESI, es decir, primos entre sí. ¿Qué son números PESI? Son aquellos números que tienen como único factor común a la unidad, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a sumar mediante el método de las aspas. ¿En qué consiste este método? Precisamente vamos a multiplicar en aspa, ¿sí? Vamos a multiplicar en aspa el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. Aquí también hacemos lo mismo, el numerador de la primera fracción con el denominador de la primera fracción. Y como denominador, el producto de los denominadores. Entonces, cada aspa es un producto, ¿correcto? Primer producto, segundo y tercer producto. Entonces aquí multiplicamos 2 por 7, 14, dicha cantidad. Estas dos aspas van en el numerador y la flecha horizontal va en el denominador. Aquí tenemos 2 por 7, 14. Muy bien. 4 por 3, 12. ¿Listo? Ahí tenemos, vamos a sumar. Y en el denominador, el producto del aspa horizontal. 3 por 7, tenemos 21. Al efectuar la suma en el numerador, voy a tener 26 21avos, que sería el resultado de la suma de estas dos fracciones. Entonces, como te puedes dar cuenta, mediante estos dos métodos yo puedo sumar fracciones heterogéneas. Continuamos con las operaciones de fracciones, adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Vamos ahora a explicar cómo voy a realizar la sustracción de fracciones heterogéneas. El procedimiento es el mismo cuando yo sumo fracciones heterogéneas. Si tenemos la fracción 9 quintos y voy a restarlo con la fracción 2 tercios, ¿cómo voy a efectuar dicha operación? ¿Cómo vamos a efectuar dicha sustracción? De la misma manera puedo utilizar el método del mínimo común o el método de las aspas. En esta ocasión vamos a utilizar el método de las aspas. Un método bastante sencillo. Tomamos el numerador de la primera fracción y lo multiplicamos con el denominador de la segunda fracción. Aquí con la segunda fracción hacemos lo mismo, su numerador lo multiplico con el denominador de la primera fracción. Y el producto horizontal será el denominador de la fracción resultante. Entonces aquí tenemos 9 por 3, tenemos 27. Muy bien. Menos, ¿sí? Estamos restando, vamos a colocar el operador respectivo. Nos estamos sumando, colocamos una suma. Miren, el mismo procedimiento. 2 por 5, tenemos 10. Y en el denominador, recuerda el producto de los denominadores, el producto horizontal. 5 por 3, tenemos 15. Muy bien, entonces aquí obteniendo el resultado de dicha diferencia, 27 menos 10 tendría 17. 17 sobre 15. 17 quinceavos el resultado de dicha operación. Muy bien. Otra situación, alumnos, es cuando nosotros, si podemos utilizar el método de las aspas cuando estamos trabajando con 3 fracciones.
Cuando trabajamos con 2, muy fácil, profesor, pero ¿qué sucede si yo tengo 3 fracciones para operarlas? Vamos a ver esta situación. Algo sencillo nada más. Tenemos, por ejemplo, 1/2, ¿sí? Voy a restar con 1/3 y luego voy a sumar, ¿sí? Aprovechando aquí, vamos a ver las 2 operaciones y voy a sumar con 2 séptimos. ¿Qué te parece? Muy bien, vamos a operar. Profesor, ¿y esto cómo se resuelve? Podríamos utilizar el método del mínimo común, ¿sí? Es un método que también se puede utilizar aquí, pero vamos a explicarlo mediante el método de las aspas. Vamos a operar 3 fracciones al mismo tiempo utilizando el método de las aspas. ¿Cómo se realiza esta operación? Vamos a explicar de una manera detallada cómo realizar esta operación. Mucha atención, por favor. Es fácil sumar o restar cuando hablamos de 2 fracciones mediante el método de las aspas. Pero aquí también es sencillo. La idea es la siguiente. Recuerda que el numerador de una fracción multiplica al denominador de la otra fracción. Pero mira, cuando se trata de más de 2 fracciones, también puedo utilizar el método de las aspas. ¿Cuál es el criterio? El siguiente: que el numerador de una fracción va a multiplicar a los denominadores de las otras fracciones. Es decir, multiplica al denominador que no lo divide. ¿Correcto? Entonces, eso significa que 1 va a multiplicar a 3 y a 7. ¿Correcto? Si consideramos este numerador, ¿a quién va a multiplicar? Obviamente que va a multiplicar al denominador que no lo divide, o sea, al denominador de las otras fracciones. Es decir, va a multiplicar al número 2 y va a multiplicar al número 7. Muy bien, continuamos. Entonces, el número 2, ¿sí? El número 2, este numerador va a multiplicar a los denominadores que no lo dividen, ¿no? En este caso el número 3 y al número 2. Y como denominador, el producto de todos los denominadores, ¿no? El producto de 2, 3 y 7. Muy bien, entonces procedemos a multiplicar 1 por 3 por 7. Este producto iría aquí en primer lugar. 1 por 3, 3 por 7, tenemos 21. Muy bien. Luego tenemos menos, ¿sí? Menos, realizamos la operación indicada, 2 por 1 por 7. 2 por 1, 2 por 7 tendría 14. Muy bien, 14. Luego indica que debo de sumar más, voy a multiplicar 2 por 3 por 2. 2 por 3, 6, 6 por 2, 12. Muy bien, entonces aquí tenemos 12. Muy bien. Ahora, como denominador, el producto de 7 por 2, 7 por 3 por 2. Multiplicamos, o 2 por 3 por 7. 2 por 3, 6, 6 por 7, 42. Es el denominador de la fracción. Muy bien, vamos operando por acá. Tenemos 21 menos 14. Tendremos acá 21 menos 14. Me daría 7. 7 más 12 tendría como resultado 19. 19 sobre 42. Nuevamente observamos, si se trata de una fracción que se puede reducir o simplificar, lo hacemos, de lo contrario queda expresado de esa manera. Muy bien, alumnos, entonces, como me puedo dar cuenta, se trata de una fracción que es irreductible. Entonces, como te puedes dar cuenta, cómo nosotros podemos operar, ya sea sumar o restar, cuando tenemos 2 o más fracciones mediante el método de las aspas. Muy bien, continuamos con las operaciones de fracciones. Hemos estado hablando de la adición y sustracción, de las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Sí, pero hay un caso aquí curioso, algunas observaciones que vamos a hacer en cuanto a este tema.
Por ejemplo, cuando tenemos la siguiente situación. Observa, alumno, por ejemplo, cuando nosotros queremos sumar o restar una fracción con un número entero. Por ejemplo, tenemos el número o la fracción 3 séptimos y queremos sumar esta fracción y vamos a sumar con el número 4, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sumamos esta fracción con el número entero? Muy fácil, alumno. Cada vez que tengas una fracción, ya sea sumar o restar con un número entero, ¿cómo se procede? Podríamos decir pues que podríamos colocar un denominador al entero y tratar de expresarlo como un número fraccionario, ¿no? Para poder emplear el método de las aspas. Bien, es un procedimiento válido, pero de manera directa lo que podríamos hacer es lo siguiente. Esto es para cualquier situación de una fracción con un entero. Lo que hacemos es lo siguiente. El denominador de la fracción va a multiplicar al entero. Y luego de hacer ese procedimiento, vamos a realizar la operación indicada. Es decir, si me dicen que sume, voy a sumar ese producto, y si me dicen que reste, voy a restar dicho producto. Entonces vamos a tener por acá, vamos a hacerlo paso a paso. Tenemos 3, así que no se opera con nadie, más el producto 7 por 4, 28. 7 por 4, 28. 28 más 3. Y como denominador seguimos colocando el denominador que tenemos, que es 7. Correcto. Pues este denominador viene por aquí. Muy bien, entonces de esa manera hemos sumado una fracción más un entero. Resolviendo, tenemos la fracción por aquí. 28 más 3, tenemos 31 séptimos. Muy bien, así de fácil calculamos la suma de una fracción más un entero. Pero profesor, ¿qué sucede si está antes el entero y luego la fracción? A ver, veamos ese caso. Tenemos, por ejemplo, 5, ¿no? Vamos a realizar una diferencia, ¿ya? 5 menos la fracción, a ver, 3 cuartos, por ejemplo. ¿Cómo vamos a operar? Se procede de la misma manera. Míralo, ¿qué es lo que hacemos? El denominador de la fracción, recuerda que siempre va a multiplicar al entero y luego dicho producto va a realizar la operación indicada con el numerador. Si me están diciendo que sume, voy a sumar. En este caso me están pidiendo que haya la diferencia. Entonces, como primer elemento, obviamente, que voy a tener el producto, ¿no? 4 por 5, entonces tendría por aquí 20. Luego, menos 3, menos 3, ¿no? Y recuerda que como denominador seguimos colocando el único denominador que existe, que es 4, ¿no? Que es 4. Muy bien, efectuamos la diferencia de esas dos cantidades y vamos a tener 20 menos 3, tenemos 17 cuartos, ¿no? Entonces, de esa manera sencilla, nosotros vamos a poder operar de manera directa la suma o la diferencia de un entero más o menos una fracción. Recuerda que este procedimiento lo hemos hecho paso a paso, pero tú lo puedes hacer de manera directa, ¿no? De manera directa, lo cual nos va a ayudar a ganar tiempo en el desarrollo de este tipo de operaciones básicas. Muy bien, continuando con las operaciones de fracciones, vamos a hablar en esta ocasión de la multiplicación y división de fracciones. ¿Cómo multiplicamos fracciones? Partamos con un ejemplo muy básico, sencillo, para que lo puedas entender. Tenemos la fracción 3 cuartos y lo voy a multiplicar. Vamos a multiplicarlo con la fracción, a ver, la fracción 5 séptimos. A ver, 5 séptimos. Muy bien, ¿cómo vamos a multiplicar
fracciones. La multiplicación de fracciones es una operación muy sencilla, muy sencilla. Que lo que hacemos simplemente es una multiplicación de manera horizontal. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a multiplicar, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador, frente a frente, nada más, no hacemos otra cosa. 3 por 5, vamos a expresarlo acá, 3 por 5, ¿sí? Vamos a expresarlo por acá, 3 por 5, y en el denominador 4 por 7. 4 por 7. Vamos a expresarlo ahí. Vamos a hacerlo paso a paso para que observes cómo se multiplica. Entonces aquí multiplicamos 3 por 5, tendría 15 en el numerador, y aquí 4 por 7 tendría 28. Muy bien, obtenemos la fracción 15/28. ¿Te das cuenta? Una multiplicación bastante sencilla. Muy bien, vamos a realizar la siguiente multiplicación con tres fracciones. Tenemos 30/24, 28/25 y 15/42. Cuando tenemos cantidades que al observarlas notamos que hay factores comunes tanto en el numerador como en el denominador, entonces lo más conveniente antes de multiplicar es simplificar las fracciones, ¿no? ¿Cómo simplificamos? Extrayendo el factor común, ya sea en el numerador y en el denominador, ¿no? Simplificamos numerador con denominador. En el caso de multiplicación, cualquier numerador con cualquier denominador. Entonces por acá observamos, ¿no? Si podemos simplificar, tendríamos acá 30 con 24, 30 tiene sexta, sexta de 30 tendría por acá 5 y sexta de 24 tendría 4. Muy bien, por acá seguimos, tendríamos acá quinta 1, quinta de 25 es 5, muy bien. Y por acá podríamos sacar cuarta 1, cuarta de 28, 7. Seguimos simplificando. Podemos simplificar 15 con el denominador 5 de la otra fracción. Claro que sí se puede. Sacamos quinta 1, quinta 3. Muy bien. Podemos sacar tercia aquí. Sí, tercia 1, tercia de 42. Sería 14. Muy bien, 14. Ahora me doy cuenta que puedo yo simplificar el numerador que he obtenido acá, que es 7, con el denominador que es 14. Claro que sí, sacamos séptima 1 y séptima 2. Muy bien, vamos a proceder entonces a calcular. Vamos a calcular el producto de estas fracciones. Me doy cuenta que en el numerador solamente tengo como numerador a la unidad, ¿no? 1 por 1 por 1. Entonces obtendríamos en el numerador 1 nada más. 1. Y en el denominador tendríamos que multiplicar 1 por 1 por 2, tendríamos 2, ¿no? Entonces tendría como resultado 1/2. Observa que cuando tienes, nuevamente recordando, que cuando tienes el producto de fracciones y observas que hay factores comunes en el numerador y denominador, entonces es aconsejable primero simplificar antes de realizar la multiplicación. Muy bien, vamos a hablar ahora de la división de fracciones. También un procedimiento bastante fácil, sencillo. Lo que estamos haciendo es recordando estas operaciones básicas para que de esa manera puedas familiarizarte con ellas, ¿sí? Conocerlas bien y poder realizar los ejercicios de aplicación. Muy bien, ¿cómo dividimos fracciones? Vamos a tomar como ejemplo dos fracciones y vamos a dividirlas. Nuevamente tenemos la fracción 5 cuartos. 5 cuartos voy a dividirla con la fracción 6 séptimos. Dejamos con 6 séptimos. Muy bien, ¿cómo vamos a dividir estas fracciones? Hay dos procedimientos de cómo podemos dividirlas. ¿Sí? Vamos a ver acá cómo dividimos estas dos fracciones. En primer lugar, vamos a ver un primer procedimiento. Este primer procedimiento consiste en invertir la segunda fracción, ¿sí? La fracción
6 séptimos, y al invertirla la vamos a transformar en una multiplicación de fracciones. Y como ya sabemos multiplicar, entonces va a ser mucho más sencillo realizar esta división. Entonces, podríamos decir acá 5 cuartos, ¿sí? Y si vamos a invertir la fracción 6 séptimos, tendríamos 7 sextos. Pero al invertirla, entonces vamos a generar una multiplicación. ¿Ya? Vamos a generar entonces una multiplicación. Muy bien, entonces ya al tener una multiplicación es mucho más sencillo, porque eso ya lo conocemos. Entonces vamos a obtener por acá la división de estas fracciones. Entonces aquí al multiplicarla, recuerda que multiplicamos, ¿no?, de manera directa, ¿no?, frente a frente. 5 por 7 voy a tener 35 sobre 4 por 6, 24. ¿No? Tendríamos como resultado entonces de la división de esta fracción. Ahora, la otra manera de cómo efectuar una división, vamos a trabajar con las mismas fracciones. 5 cuartos, ¿sí?, voy a dividir con 6 séptimos. Entonces, al dividirla, vamos a obtener lo siguiente. ¿Cómo se divide de esta segunda manera? Muy fácil, mira. Simplemente vamos a multiplicar en aspa. Correcto, vamos a multiplicar en aspa. Esta primera aspa va en el numerador, ¿sí? Esta primera multiplicación la vamos a colocar en el numerador. Es decir, 5 por 7 tendríamos 35, ¿correcto? Y esta segunda aspa va a ir en el denominador. 6 por 4 vamos a tener 24, ¿no? Y de esa manera pues estamos obteniendo la misma fracción resultante, ¿no? Entonces ya cada uno de nosotros vemos cuál es más conveniente, cuál me es mucho más fácil. Recordando, la primera forma es: se invierte la segunda fracción y la operación de división se transforma en una multiplicación. Y la otra es trabajando de manera directa, simplemente multiplicando en aspa. Recuerda que la primera aspa va en el numerador y la segunda en el denominador. De esa manera dividimos fracciones. Muy bien, alumnos, vamos a continuar con la transferencia de este tema de conjunto de números racionales. Ya en aula hemos avanzado los primeros ejercicios, ¿sí? Y nos quedaba por resolver de la pregunta número 5. En la pregunta número 5 de la transferencia me dice lo siguiente. Me dicen que calcule la fracción 2 sobre A si las fracciones 3 sobre A es equivalente a 15/25. A ver, ¿cómo vamos a resolver ese problemita? Primero vamos a recordar qué es una fracción equivalente, ¿no? Si me dicen que estas dos fracciones son equivalentes, entonces recuerdo que para encontrar una fracción equivalente, a esta fracción se le ha multiplicado al numerador y al denominador por una misma cantidad para poder obtener 15/25. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Miren, vamos a resolver por acá. Entonces tenemos nosotros la fracción 3 sobre A y de acuerdo a la fracción equivalente, para poder encontrar 15/25 he tenido que multiplicar al numerador y al denominador por una misma cantidad para que de esa manera pueda obtener una fracción que me dan, que es 15/25. ¿Correcto? Entonces, si me dicen que son equivalentes, entonces es obvio que a esta fracción se ha multiplicado al numerador y al denominador por una misma cantidad para obtener 15/25. Entonces, si multiplico a 3 y al número A por una misma cantidad, esto será igual a la fracción equivalente encontrada. Entonces, rápidamente me doy cuenta si son iguales. Entonces, ¿qué puedo concluir ahí? Lo siguiente, ¿verdad? Puedo indicar acá que la cantidad
3K, ¿sí? 3K es igual a 15, ¿verdad? 3K es igual a 15, de lo cual puedo determinar el valor de K, ¿verdad? 3 pasaría a dividir, por lo tanto tendríamos que K es igual a 5, ¿verdad? K es igual a 5. Ya encontramos el valor de K que me va a permitir calcular el valor de A. ¿Por qué? Seguimos por acá. Aquí puedo observar que A por K, no, A por K debe ser igual a 25. Como ya conocemos el valor de K, que es 5, entonces simplemente voy a reemplazar. Será A por 5 es igual a 25, ¿correcto? Entonces ya podemos calcular el valor de A. 5 pasaría a dividir, tendría que A vale 5, ¿verdad? A vale 5. Muy bien, como A vale 5, entonces ya podemos calcular la fracción que me están pidiendo. Entonces decimos acá, por lo tanto, la fracción que me solicitan es la fracción 2 sobre A. 2 sobre A, entonces diremos que la fracción será igual, ¿no? Reemplazando 2 sobre A que vale 5, ¿no? Ahí tenemos la fracción que me están solicitando, la fracción E es 2 quintos, ¿no? De esa manera estamos resolviendo la preguntita número 5, ¿no? Entonces recuerda que una fracción es equivalente. ¿Cómo encuentro una fracción equivalente a otra? Multiplicando el numerador y el denominador por una misma cantidad, ¿no? Esa es, en este caso, la definición que hemos utilizado para resolver este problema. Listo, vamos con el problemita número 6. Me dice lo siguiente: tengo la fracción A sobre B, que es irreductible y además es equivalente a esta fracción. Me piden hallar A por B. Entonces, tenemos como dato aquí en este problemita que la fracción A sobre B, ¿sí? Esta fracción A sobre B es equivalente a la fracción 894 sobre 588. Muy bien. Si son equivalentes y además me dicen que esta fracción es irreductible, entonces si simplificamos esta fracción equivalente y la hacemos irreductible, esta fracción será igual a la fracción A sobre B. ¿Correcto? Entonces ese es el camino. El camino es simplificar esta fracción, hacerla irreductible y me va a resultar la fracción A sobre B. ¿Correcto? Entonces vamos a trabajar con esta fracción. Muy bien, para simplificarla vamos a trabajar por acá. Tenemos la fracción, vamos a simplificar esta fracción, 894 sobre 588. Vamos a simplificar esa fracción. Fácil, si termina en número par, por lo tanto yo observo que puedo sacarle mitad, ¿verdad? Entonces vamos sacándole mitad a ambos números. Aquí la mitad, saquemos mitad en el numerador, ¿no? Es 894. Sí, una forma de hacerlo es tratando de formar números pares. ¿Cómo así, profesor? Aquí tengo 4, 9 le presta una decena, hace 14, la mitad sería 7, ¿no? Y aquí quedó en 8. 8, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 8 es 4. Aquí sacamos mitad también, entonces aquí la mitad de 8, ¿sí? Sería 4. Aquí 5 le presta 1, sería 18. La mitad de 18 es 9 y la mitad, aquí me quedaría 4. La mitad de 4 es 2, ¿no? O la mitad de 58 es 29. También podemos hacer eso. Muy bien, esta termina en 7 y esta termina en 4, por lo tanto no podemos extraer mitad. Entonces vamos viendo si ambos números son múltiplos de 3. Recuerda que un número es múltiplo de 3 cuando la suma de sus cifras te da un múltiplo de 3, ¿no? A ver, aquí tengo 4 y 4, 8, ¿sí? 8 más 7 me daría 15, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, también 9, 11, 15. Muy bien, la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3, por lo tanto puedo extraer tercia. Entonces sacamos tercia de la misma manera. Acá 4 le presta 2, hace 27, tercia de 27 es 9, ¿no? Aquí me quedó 42. 42 tercia es 14, ¿sí? Aquí de la misma manera, ¿sí?
9 presta 2, hace 24. Tercia 24 sería 8. Aquí me quedó 7, tendría 27. Tercia 27, 9. Muy bien, tenemos la fracción entonces. Me quedaría acá la fracción 149 sobre 98. Muy bien, ya hemos simplificado. Vamos a ver si estas fracciones las puedo simplificar. A ver, 98 tiene mitad, ¿sí? Si sacamos la mitad por acá de 98, pero 149 no tiene mitad, ¿no? Entonces no serviría de nada sacarle mitad. De repente por ahí poder conocer otro factor. Vamos a sacarle mitad. Si le sacamos mitad a 98, me va a quedar aquí 18, 9, ¿sí? Y aquí 49, ¿no? 49 tiene séptima y 149 no tiene séptima. Es decir, que este número tiene como factores a 772, ¿sí? 772. Este no tiene séptima, ¿sí? Se ve claro. Entonces simplemente me quedaría así esta fracción, ¿no? Ya no podría extraerla. Observo que 149 es número primo. Por lo tanto, entonces me quedaría la fracción 149 sobre 98. Y como me dice el problemita, como hemos observado inicialmente, este número necesariamente, como es irreductible, debe ser igual a la fracción que me están solicitando, ¿no? La fracción A sobre B. Entonces, ¿sí? Entonces vamos a calcular lo que me están pidiendo. Me están pidiendo A por B. A por B me están pidiendo acá. Entonces, primero acá observo que el valor de A es 149 y el valor de B es 98. Vamos a multiplicar, a ver, A por B. A por B será 149 multiplicado por 48. ¿Cuánto me resulta esa multiplicación? Este numerito me está dando 14.602, ¿no? Que sería el resultado de este problemita donde me están solicitando calcular A por B. Muy bien, continuamos en la pregunta número 7. Me dan varias fracciones, ¿sí? 4 fracciones, y me piden que encuentre la fracción irreductible. A ver, ¿cómo voy a encontrar una fracción irreductible dada una fracción? Muy bien, para encontrar una fracción irreductible lo que tenemos que hacer es simplificar esta fracción, ¿sí? Simplificarla, extraerle todos los factores comunes que tiene el numerador con el denominador. ¿Correcto? Entonces aquí nosotros hablamos, este numerito sería un número fraccionario, ¿no? Recuerde que una fracción no es negativa. Entonces vamos a simplificar la fracción. Como ya te indiqué, si observamos que la última cifra es un número par, entonces puedo extraerle mitad a todo. Miren, una manera de cómo extraer mitad de manera práctica es formando pues en cada orden un número par. Entonces aquí tengo, por ejemplo, si extraigo la mitad de 8, ¿sí? Entonces aquí me va a quedar un número impar, por lo tanto no es posible sacarle mitad. Pero ¿qué sucede si 7 presta una decena? Haríamos 18, ¿no? Haríamos 18. Lo que te estoy explicando es una forma práctica de cómo extraer mitad sin necesidad de estar dividiendo. Entonces aquí, si 7 le presta una decena, hace 18. La mitad de 18 sería 9, ¿verdad? 9, me queda 36. A eso sí le puedes sacar la mitad, que es 18. Muy bien. Vamos extrayendo la mitad en el denominador. Aquí está fácil porque todos son pares. Entonces la mitad de 4 es 2, la mitad de 3 de 6 es 3 y la mitad de 2 es 1. Muy bien. Ya cuando no tienes números pares, entonces vamos por la siguiente posibilidad de que ambos tengan, ¿sí?, como factor común 3. Si no tienen 3, probamos con 5, probamos con 7. Entonces, ¿cuándo un número es divisible por 3 o es múltiplo de 3? ¿No? Si tiene factor 3, el número es múltiplo de 3. Entonces, recuerda que un número es múltiplo de 3 cuando la suma de sus cifras te da un múltiplo de 3. Vamos sumando sus cifras. 9 más 1, 8, más 9 más 1, 10, disculpen, más 8, 18. Muy bien, 18 es un múltiplo de 3. Aquí, 2 más 1, 3,
más 3 sería 6. Por lo tanto, ambos números tienen tercia. Vamos trayendo tercia a ambas cantidades. Aquí fácil, tercia de 9 sería 3. Tercia de 18 sería 6. Aquí sacamos tercia, pero si sacamos tercia, date cuenta que ninguno de los números es múltiplo de 3, ¿no? En este caso, en el orden de los números. Entonces, 3 le presta 2, hace 21. Tercia de 21 sería 7 y me quedaría aquí también 21. Entonces, decimos que tercia de 231 es 77. ¿Sí? Muy bien. Vamos viendo que 63 tiene séptima y 77 también. Eso es claro, ¿verdad? Séptima de 63 sería 9, ¿no? Recuerda que 9 por 7 es 63. Y séptima de 77 vamos a tener 11. Por lo tanto, esta fracción, disculpen, este número fraccionario será, ¿no?, expresado de manera irreductible como 9 sobre 11. 9 onceavos. 9 onceavos. Muy bien, continuamos. Vamos a encontrar la fracción irreductible partiendo de esta fracción. Entonces, observo si termina en 0 y termina en 8, entonces puedo sacarle mitad, ¿no? Recuerda que vamos a simplificar para poder encontrar una fracción irreductible, ¿ya? Entonces sacamos mitad a todo esto, ¿sí? Cuando hay 0, colocamos el 0 acá simplemente, no lo tomamos aquí, no efectuamos ninguna operación, sacamos a 132, ¿no? Si prestamos acá sería 66, ¿verdad? 66 sería la mitad. Aquí la mitad de 8 es 4 y la mitad de 30 es 15. Tengo 154. Muy bien, continuamos sacando mitad acá. La mitad sería 330 y aquí la mitad vamos a tener 77, ¿no? 77. Muy bien. Entonces puedo observar que ambos números tienen como factor 11, ¿sí? Mira, ve este numerito, el número 330 es 33 por 10. Recuerda que 33 es 3 por 11, por 10, ¿no? Entonces uno de los factores es 11 de este número y 77 es 7 por 11, ¿no? Entonces puedo extraerle el factor 11. Vamos a sacar onceava. Si sacamos onceava, rápidamente observo que es 30. Y de 77, onceava sería 7. Entonces vamos a tener acá la fracción irreductible, simplificando, de 30 céntimos, ¿no? 30 céntimos. Muy bien, alumno, quedarían dos fracciones para extraer, pues, para encontrar la fracción irreductible, ¿no? Te invito a que los desarrolles, ¿sí? La parte C y la parte D. Muy bien, continuamos con la pregunta número 8 de transferencia. Me dan un grupo de fracciones y me piden, dice, indica de los siguientes grupos cuál de las fracciones no es equivalente a las demás. ¿Sí? Tengo un grupo de fracciones y entre estas fracciones hay algunas que no son equivalentes a las demás fracciones. Entonces vamos a identificar a esas fracciones que no son equivalentes. Recuerda que una fracción equivalente se obtiene multiplicando una fracción tanto al numerador y al denominador por una misma cantidad. Por ejemplo acá, ¿no? Decimos 1/3 será equivalente a 2/6. Vamos a ver, para obtener el número 2 se ha multiplicado por 2 y aquí se multiplicó también por 2. Al numerador y al denominador lo he multiplicado por una misma cantidad. Vamos a ver con la siguiente fracción. ¿Sí? Tenemos, para obtener 4, al número 1 lo he multiplicado por 4. Para obtener un 12, al número 3 o al denominador también lo he multiplicado por 4. Por lo tanto, decimos que esta fracción sí es equivalente a 1/3 o estas tres fracciones son equivalentes. Vamos a continuar. Ahora, para obtener 3, aquí hemos multiplicado por 3, ¿correcto? 1 por 3, 3. Aquí deberíamos de haber multiplicado también por 3. 3 por 3, 9. Por lo tanto, esta fracción no es equivalente, ¿no?
esta sería la fracción que no cumple con ese requisito de cómo se ha obtenido una fracción equivalente, ¿no? Si multiplicamos al numerador, en este caso acá, por 3, al denominador también se le multiplica por 3. Entonces aquí tengo yo 16, debería de ser 9, ¿no? Para que sea equivalente a las demás fracciones. Muy bien, entonces de este grupo, 3/16 no es equivalente a las demás. Vamos con este siguiente grupo. Tengo un séptimo, 4/28, 11/70, 9/63. Vamos a ver si son equivalentes o no. Tomamos como referencia la menor fracción. Sería un séptimo. Para obtener 4 se ha multiplicado acá por 4. Y para obtener 28 también he multiplicado al número 7 por 4. Ahora aquí, para multiplicar o para obtener 11 al número 1, tendríamos que haber multiplicado por 11. A 7 también para obtener este denominador se tiene que multiplicar por 11. 7 por 11 es 77, por lo tanto esta fracción no cumple con esa condición. Vamos a ver la última. Tenemos acá 9, para obtener un 9, a 1 lo multiplico por 9. Aquí 7 también debería de haberlo multiplicado por 9. 9 por 7 me da 63. Entonces, de este grupo de fracciones ya identificamos aquella fracción que no cumple con esa condición. Decimos que esta fracción, 11/70, no es equivalente a las demás. Muy bien, para concluir con la pregunta número 8, vamos a trabajar la parte C, ¿no? Recuerden que me están solicitando que del grupo de fracciones identificar cuál de ellas no son equivalentes a las demás. Entonces vamos observando, por ejemplo, encontrando dos fracciones equivalentes. Por ejemplo, aquí 4 para obtener el 20, si son equivalentes a 4 y a 3 lo he multiplicado por una misma cantidad. O sea, aquí observo que se ha multiplicado por 5 y aquí se ha multiplicado también por 5. Entonces puedo decir que estas dos fracciones, 4/3, es equivalente a 20/15. Muy bien, vamos encontrando algunas más. Si tengo el número 4 para obtener un 13, tendría que... no hay un número de repente por ahí entero el cual multiplicarlo. Entonces por acá de 3 para obtener un 11, tampoco. Entonces se puede decir que 13/11 no es equivalente a 4/3, ¿no? ¿Por qué? Además que 13 no es múltiplo de 4 ni 11 es múltiplo de 3, ¿no? Entonces por ahí no podríamos haber determinado la equivalencia de estas fracciones. A ver, ¿qué pasa con 5, ¿no? Con 5 y con 8, tampoco, ¿no? No hay factores comunes ahí, por lo tanto no podemos decir que a 3 y 4 sería multiplicado una misma cantidad. Y lo mismo va a suceder con 15 y 35, ¿no? Para obtener un 15 acá se ha multiplicado, no hay un número que multiplicado por 4 me genere un 15, ¿no? Y lo mismo sucede acá con 3 por 35. Entonces decimos que estas tres fracciones no son equivalentes, ¿no? Las únicas equivalentes son 4/3 con 20/15. Muy bien, continuando con el desarrollo de la transferencia, vamos a ver el problema 9, que es el último problemita de la primera parte de transferencia del nivel 1. Y me dice el problema 9. Vamos a ver el problemita. Dice, una fracción se divide por su inversa y da por resultado la fracción 289 sobre 529, ¿no? La fracción 289 529. Es decir, que esta fracción, la fracción a sobre b, si dividimos con su inversa de la fracción, la inversa de la fracción es b sobre a, ¿sí? Simplemente cambiamos de posición los términos. Me da como resultado, dice el problema, la fracción 289 sobre 529. ¿Sí?
Si en el texto usted tiene el número 298, aquí corrija por favor, debe ser 289. Muy bien, eso es lo que me dice el problema, ¿no? Que si a esta fracción se divide por su inversa, se obtiene la fracción 289 529. Muy bien, entonces aquí tenemos una ecuación y vamos a resolver. Una ecuación bastante fácil porque hay que recordar simplemente cómo voy a desarrollar la división de dos fracciones. Recuerda que en la división de dos fracciones, una de las soluciones es utilizar el método del aspa, ¿sí? Al dividir, recuerda que esta primera aspa va en el numerador y esta segunda aspa va en el denominador, ¿no? Entonces vamos a tener a por a, entonces voy a tener acá a cuadrado sobre b por b, y en el denominador vamos a tener b cuadrado. Y esto es igual al número, ¿no? 289 sobre 529. Muy bien, aquí nada más cómo vamos a desarrollar esa ecuación. Muy fácil, alumno. Entonces, al observar esto me doy cuenta que el numerador es un cuadrado perfecto, no es un número que ha resultado de elevarlo al cuadrado. Lo mismo pasa con el denominador. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de A y el valor de B? Fácil, simplemente me pregunto, ¿qué número elevado al cuadrado me da 289? ¿No? Entonces, a ver, vamos pensando qué número será que elevado al cuadrado me dé 289. Y por ello observo, ¿no? Puedo observar que 17 al cuadrado me da 289. ¿Qué pasa con 529? Observo que el número 23 al cuadrado me da 529, ¿no? Entonces, ya puedo ir representando pues estas cantidades por esas potencias. Entonces diremos que esto es igual, ¿no?, al número a al cuadrado y b al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos de esta igualdad? ¿Qué conclusión sacamos? La conclusión, ¿no?, igualando por simetría, yo podría decir, vamos por acá, vamos resolviendo por acá para concluir, que por lo tanto decimos que el valor de A es 17, ¿no?, por simetría, 17, y el valor de B es 23. Muy bien, 23. ¿Qué me está solicitando el problemita? Me dice lo siguiente: una fracción se divide por su inversa y da como resultado la fracción, ¿sí?, 289 sobre 529. La suma de los términos de la fracción será, entonces me están pidiendo la suma de los términos de la fracción. Me están pidiendo calcular A más B, ¿no? A más B. Y como puedes observar, A más B será 17 más 23. Tendríamos acá como resultado 40 de la suma de los términos de la fracción que me están solicitando. Muy bien, alumnos. Hasta acá hemos desarrollado la primera parte de la transferencia correspondiente al nivel 1, ¿no? La siguiente sesión vamos a estar desarrollando la transferencia del nivel 2. Espero que hayas entendido la clase. Hemos empezado, como vuelvo a enfatizar, con un pequeño resumen de toda la parte teórica, porque eso es importante conocer bien, tener como base la parte teórica para poder entender la solución o poder resolver los problemas que me plantean en la transferencia. Muy bien, alumnos, nos vemos hasta una próxima sesión.